Información urgente en A24, ya presentamos el programa, vamos a ella, por favor. Israel no aceptó el cese el fuego y ha decidido un avance terrestre. Había sido instado para que tanto la autoridad palestina como Israel cesaran con las hostilidades y el gobierno del premier israelí dijeron no los aceptamos y ya hay una avanzada por vía terrestre. Vamos a comunicarnos con Gabriel Ventasgal, que está allí en Israel. Gabriel, buenas noches, soy Luis Novarecio. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo va? ¿Es correcto lo que estoy diciendo? ¿Hay una avanzada a partir de no haberse acordado el cese el fuego? Un pequeño detalle, Luis. No hay una guerra entre Israel y la autoridad palestina. Aquí es lo siguiente. Hay un terreno dominado por Hamas, que es solamente la Franja de Gaza, y hay otro terreno dominado por la autoridad palestina, que es solamente Cisjordania. La autoridad palestina en este juego no juega. Es un enfrentamiento Israel contra Hamas. Contra la agrupación terrorista que fue la que comenzó con estos bombardeos que vimos desde hace 48 horas. Exactamente, o sea que el problema no es la autoridad palestina. Lo que la autoridad palestina acá diga o deje de decir realmente es irrelevante. Bien, y contanos cuál fue la decisión del gobierno israelí y qué está pasando en este momento, porque vimos otra vez imágenes muy preocupantes. Muy bien, en las últimas horas dispararon 1.400 cohetes. Significa que por ahora jamás le puede vender a su población que metió en los refugios antibombas a la población de todo un país. Para poder hacer esto, el gobierno de Israel tiene que amenazar y amedrentar como que ganó. Y para eso necesita no solamente disparar desde el aire, sino por lo visto tomar algún contacto con la tierra para poder lograr esa imagen de que le dio un golpe duro a Hamas. Por ahora lo que ha ocurrido es que han matado a muchos líderes del Hamas. No se sabe hasta dónde entró por tierra, pero sin duda la entrada por tierra es una escalada. Gabriel, ¿vos estás en Tel Aviv en este momento? En una ciudad llamada Modín, que ahora se mide en 45 segundos cohete. Significa, si hay un cohete ahora, tengo 45 segundos para entrar. Los que vienen al lado de la Franja de Gaza tienen 15. Y ubicanos a dónde estás, dónde está tu ciudad, por ejemplo, con la referencia a la ciudad capital. En la mitad entre Tel Aviv y Jerusalén. Jerusalén está en el medio del país, Tel Aviv en la costa. En el medio estamos nosotros. Como soy periodista, me muevo para ambos lados con facilidad. Bueno, es muy impactante esto que decís porque muestra la proximidad. Si en este momento se escuchara un bombardeo y las sirenas, vos tenés solo 45 segundos, a diferencia de los que están en la frontera, que tienen apenas 15. ¿Cuánto hace que no suenan las sirenas en el lugar, Gabriel? Hace 4 horas estaba en una entrevista en una radio de Argentina y tuve que cortarla, meterme con mis hijos en el refugio antibomba y también rezar que Cúpula de Hierro derribe los cohetes que venían para mi zona. Tiene un éxito de 92%, Luis. O sea, derriban cohetes en el aire y esto también salva vidas de ambos lados. ¿Te imaginas lo que hubiese sido si 1.400 cohetes matan cada uno a un israelí? ¿Cuál hubiese sido la respuesta del ejército? Mucho más contundente. Quiero contarles que mientras estamos hablando con Gabriel Ventasgal, ahí está la imagen a pleno. Esta es una imagen en vivo que estamos recibiendo de Associated Press, en donde se ve el impacto de uno de los cohetes de este 8% al que hacía alusión Gabriel, que no cubre creo que ya no hace falta reiterarlo, esta cubierta de acero, este escudo de acero, que son los misiles que se dedican a interceptar a los que pueden caer en el territorio. Gabriel, ¿hay reportes de personas fallecidas de las últimas horas? Sí, más o menos nos acercamos a la decena de personas muertas por golpes directos de un cohete. No sabemos exactamente cuántos muertos hay del lado de la Franja de Gaza. ¿Por qué? Porque jamás oculta la cantidad de líderes que fueron abatidos por una cuestión de prestigio. Y además los números que suele decir el Hamas, off the record, no confíes en una palabra porque es parte de la estrategia de todo grupo islamista, lanzar números a sabiendas que ningún periodista de ningún país occidental va a contar si es verdad. Sí, Martín. Gabriel, la información es que hay 7.000 reservistas que ingresaron a la Franja de Gaza. De acá parece un número muy alto. Te quiero preguntar si para ustedes significa algo ese número, sobre todo teniendo en cuenta cuál es el objetivo del gobierno de Israel con este ingreso a Gaza. ¿Es desarmar Hamas? ¿Es desarmar los lugares de donde se lanzan los misiles? ¿Hay algún otro objetivo? Muy bien, Martín.
lo que hay es 7.000 enrolados. El ejército de Israel se divide entre los que hacen los 3 años obligatorios y los que hacen reserva. Cuando enrolás a los reservas, significa que estás en una operación más grande, ¿está bien? La función de los que están obligados, los 3 años, es recibir un golpe y esperar a los reservistas y avanzar. ¿Me seguís la lógica? Sí. Ahora, no significa que los 7.000 que están enrolados estén en este momento en la Franja de Gaza, ni mucho menos. ¿Por qué el ejército entra por tierra? Porque seguramente deben haber túneles, como hubo ya en el pasado, que hay que ir a taparlos antes de que pasen por abajo de la tierra y ataquen a las poblaciones de alrededor. Cuando entran por tierra significa que hay un objetivo táctico importante como el que te acabo de nombrar. Claro. La impresión que hay, Gabriel, como vos muy bien lo puntualizaste corrigiéndome, no se trata de una guerra, no hay una actividad bélica, sino que es una respuesta a la agresión que se recibió de este grupo terrorista. Es que no se ve, no veo una luz por tu relato de un acuerdo para evitar que esto deje de pasar. ¿Sabes lo que pasa, Luis? Lamentablemente, a veces en Latinoamérica y también colegas nuestros, lo que hacen es traducir el Medio Oriente al idioma que conocen. O sea, ellos piensan, muchos, que los conflictos son por tierras, por agua, por petróleo, o sea, por una visión materialista. Entonces, traducen eso así. El conflicto palestino-israelí del lado del Hamas es un conflicto religioso, Luis. Consideran que ningún judío, ningún cristiano tiene derecho a un reino propio en la tierra santa islámica. Como es religioso, no es fácil de solucionar. Claro. ¿Se puede traducir el conflicto? Miles de veces. La gente del Medio Oriente, cuando escucha que los conflictos son materialistas, onda marxista, se parte de la risa. Los conflictos acá son religiosos entre clanes y entre tribus. Hoy escuché un relato de una ciudadana argentina allí que contaba la habitual convivencia que hay entre musulmanes, cristianos, judíos, cosa que uno en Jerusalén puede verlo todo el tiempo, pero que decía que a partir de esto se han replegado y, por ejemplo, los grupos judíos no concurren a los mercados árabes y viceversa, llegando a extremos como en algunas ciudades hemos visto de peleas de casi linchamiento. Contame cómo se vive el día a día de lo que es un lugar normal de convivencia y que hoy, bajo el fuego de los misiles, se ha transformado en ¿qué, Gabriel? Se ha transformado en tanta tensión social que hace que árabes israelíes festejen lo que hace Hamas y judíos de extrema derecha vayan a buscar a estos mismos árabes. A mí, como ciudadano de este país, me parece una actitud vergonzosa. Somos toda una sociedad y la grieta no nos puede llevar a ese nivel de violencia por más misiles que nos caigan. Sí, Martín. Gabriel, ¿jamás tiene la capacidad y existe la posibilidad que ingrese en territorio de Israel como una respuesta a lo que el ejército de tu país está haciendo ahora? Bueno, como hay túneles, y te acordás que durante el 2014 sellaron 32 túneles de ataque para entrar adentro de Israel. ¿Te acuerdas, Martín, cuando secuestró el Hamas a un soldado israelí y lo tuvo preso durante 6 años? Sí, claro. Era justamente porque se metieron por un túnel de ataque, lo secuestraron y se lo llevaron para adentro. Uno de los problemas, Martín, que podés ver es qué pasa si ahora un soldado que entró terrestremente es secuestrado por el Hamas. Volvemos al comienzo de lo que ya conocías antes. Esto es el peligro. O sea que sí puede actuar. Hamas tiene una forma de actuar muy clara. O te lanza misiles, o se mete por túneles, o si está dentro del país, actúa como suicida. Chaleco bomba, se explotan adentro de un autobús y esas son las formas clásicas de actuar de Hamas. Ahora, Gabriel, me voy a quedar de esta charla, aparte de haberte escuchado, con algo que vos me parece, has dicho que es importante. No se puede traducir este conflicto en términos occidentales de discusiones o estratégicas o económicas o políticas. Hay un componente religioso. Te lo digo al aire para que tengas la tranquilidad de corregirme si es incorrecto lo que he escuchado, que también esta cuestión religiosa pesa en un pequeño grupo de religiosos ultraortodoxos israelíes que no aceptan el Estado de Israel sino hasta la llegada del Mesías y por lo tanto hoy no están apoyando lo que es la devolución de esta agresión por parte de Israel. ¿Es correcto? Sí, hay un grupo de judíos en Israel y en el mundo que considera que por distintas razones no debe existir Israel. ¿Está bien? Increíble. Ahora te voy a dar una pequeña introducción.
Una persona judía puede ceder tierras y solamente se puede entregar la vida en 3 circunstancias, Luis. La primera, si te obligan a tener relaciones sexuales con tu hijo. 2, si te obligan a asesinar a otra persona, tu vida no vale más que la otra persona. 3, si te obligan a creer en otros dioses. Se puede ceder territorio porque lo más importante es la vida. Y te diste cuenta cómo se trató el tema del durante esto, porque era una obsesión por la vida. Ahora bien, cuando tú educas del otro lado de la frontera a que la vida actual no importa, si no importa llegar al paraíso para recibir 72 vírgenes, son formas de pensar diferentes entre una cultura occidental y una cultura claramente oriental que tiene mucha influencia religiosa. Bueno, hemos estado hablando unos 10 minutos, Gabriel, y afortunadamente no ha sonado la sirena, no ha sonado las alarmas. ¿Esto corresponde solo a tu zona o en todo Israel en este momento hay tranquilidad cuando son las 4:30 de la mañana, digo bien? Sí, son las 2:30. 2:30 y algo de la mañana. 2:30, exacto. Digo, ¿no hay en este momento actividad de alerta de misiles? Sí, en el sur del país y en el centro del país. Pero recordad lo siguiente, cuanto más tiempo tenés vos de disparo, de rango, más posibilidades hay de cúpula de hierro los bajen el camino. Entonces, ¿qué significa? ¿Para qué te van a despertar a vos por un misil que está a 10 kilómetros? Si lo pueden derribar ahí. 10 kilómetros parece nada. Pero si podés permitir que un sistema inteligente despierte solamente a las personas que están en peligro, ¿para qué vas a despertar a todo el país? ¿Cuánto hace que vivís en Israel, Gabriel? ¿Te acordás cuando Menem le ganó a Angelos las elecciones? Sí, claro. 89. Unos pocos días después vine para acá. Tenía 18 años. ¿Y te fuiste por ese motivo? No, porque hay personas, como bien sabes, hay personas que son judías y que creen que el judaísmo es un pueblo también. O sea, yo pertenezco a 2 pueblos. Soy argentino y también soy judío y decidí que quería seguir mi vida en el otro país de los judíos que es Israel. Querías hacer aliá, como creo se dice, que es esta suerte de elevación y que es vivir en Israel, ¿digo bien? Sí, por supuesto. Toda mi familia quedó en Argentina, vive en Argentina, son muy felices. Yo soy el único que me vine para acá. Cuando hoy hablábamos en el PAS y lo contamos en la radio, hemos entrevistado a muchos argentinos que dicen que les resulta más, a ver qué adjetivo, vos me dirás, ¿qué te resulta más previsible, razonable, vivible? ¿Un Israel que hoy está agredido o una Argentina que no tiene un conflicto de este tenor pero tiene otros problemas? ¿Cuán sincero querés que sea? 100%. La diferencia, Luis, es que yo sé dónde está el enemigo y lo que quiere. El problema es cuando vos vivís con un enemigo que no sabés por dónde te va a atacar. Me gusta tu precisión quirúrgica para hablar, pero te voy a pedir que seas un poco más amplio. En la Argentina, ¿cuál crees, si es que sabes cuál es, que son los enemigos que enfrentamos los que vivimos aquí? Cuando un ladrón es tu vecino y cuando no tenés seguridad personal, si es que ocurre, es complicado porque tu vecino te pone en peligro. Aquí lo que hay es un enemigo que está del otro lado de la frontera que se sabe claramente qué es. La incertidumbre es lo que te hace daño, el no saber qué te va a pasar. Eso es problemático. Yo sé lo que me va a pasar. Sé quién me quiere hacer daño, Luis. Y sé lo que hay que hacer para poder evitarlo. En la medida de lo posible, no dañar a inocentes y derribar los cohetes en el aire. La incertidumbre es lo que te mata. ¿Qué te pasó con el comunicado argentino que tanto se meneó en las últimas horas, pensando que venís de la tierra, de AMIA, de embajada, y etcétera, etcétera? Mira, yo no sé por qué el gobierno adoptó esa actitud, y está bien, no tengo conocimiento de política interna de Argentina como para poder darte una evaluación como esa. Lo que sí te puedo decir que tiene muchos errores. Y comienzo. La guerra no es con Palestina, como dice la introducción. La guerra es con Hamás, no es Palestina. No son los palestinos todos. Es un grupo islamista que tiene control sobre la Franja de Gaza, primero. Segundo, la desproporción en el uso de la fuerza se mide en ley internacional, si no, entrevistá a Luis Moreno Campo, que va a explicar perfecto qué es la desproporción en el uso de la fuerza. Y tercero, Luis, lo que suena mal, ¿sabés lo que es? Que cuando tú eres un grupo islamista, tú disparas cohetes desde zonas civiles y además te disfrazas de civiles.
y además utiliza civiles de escudos humanos y además disparas civiles contra la población del otro lado. Estás violando 4 veces la ley internacional. 4 veces. Y vos condenás a un país democrático cuando sabés seguro que un grupo terrorista viola la ley internacional. ¿No te resulta raro algo así? Ahora, es muy impactante, ¿no? O sea, es muy, para mí al menos, perdón la primera persona del singular, muy conmocionante escucharte hablar. Voy a ser recontra indiscreto porque seguro sos más joven que yo. Todos los entrevistados de este programa son más jóvenes. Yo tengo 57, todos son más jóvenes. Nadie cumple años en este país, salvo el que suscribe. ¿Cuántos años tenés, Gabriel? 50. ¿Viste? Si son todos más jóvenes, no hay vuelta. Porque digo, estamos compartiendo la pantalla, vos estás en el centro de la pantalla, yo estoy a la derecha y a la izquierda hay una imagen de Seredot, espero pronunciar bien la ciudad, ahí la vemos a pleno, con lo que es el resultado de un misil que no pudo ser derribado por la cúpula de hierro y que fue a dar en la ventana de este edificio de 4 o 5 pisos, no me doy cuenta, desde aquí. Y vos decís, a pesar de esto estás diciendo, a pesar de ver Seredot, decís, yo tengo claro contra qué luchamos y me siento más seguro, digo bien, en Israel que en la Argentina. No, yo lo que digo es, me siento más predecible, sé dónde está el enemigo simplemente. Y además, Luis, otra cosa más, este país vivió en guerra desde que nació. Entonces, cuando vive en guerra desde que nació, el gobierno tiene mucho peso en tu vida, porque te tiene que defender para que enemigos no te maten. Eso es bueno, por ejemplo, en una época de pandemia, porque el gobierno se le exige que salga a buscar vacunas para todos y que lo haga rápido, porque el gobierno está presente. En épocas de crisis está presente nosotros como sociedad. Y además somos una sociedad pequeña y encima, Luis, estás hablando de una sociedad que sufrió desde el Holocausto hasta la Inquisición, hasta las Cruzadas. O sea, tenemos años de experiencia sufriendo. ¿Cómo conjugás vos como ciudadano de a pie, no como periodista y como un relator que estás haciendo de esta situación, el hecho de que Israel parecía entrar en una etapa de festejo, incluso hasta climatológicamente, llegada la primavera? Digo el festejo por la cantidad de vacunados, por la posibilidad de no usar más barbijo, sino en lugares cerrados, y este golpazo que ha significado esta guerra, esta lluvia de misiles. Luis, yo no duermo hace un mes. Imagínate que trabajo para varios medios de comunicación. Durante un mes hablé solamente de la vacunación en Israel. Y ahora de pronto, cuando pensé que iba a descansar porque se terminó el tema de la vacunación, empieza esto. O sea, pasamos de hecho a hecho. Lo que sí te puedo decir es que a pesar de los cohetes que ves y la cantidad de cohetes que han caído en el país, prefiero esta época que hace 20 años. Hace 20 años jamás se suicidaba en autobuses. No había forma de detenerlo. Ahora lanza cohetes y se derriban en el aire la gran mayoría. ¿Qué prefiero? Prefiero esta época y no otra época. En el camino se han firmado un montón de acuerdos con países árabes. La posición del país está mucho mejor y somos más aceptados en el Medio Oriente. O sea que no hay que perder la perspectiva. Yo creo que estamos mejor y que esta crisis también va a pasar. A mí me genera una enorme curiosidad entender qué pasa por la cabeza del israelí medio, y por eso hago estas preguntas que te pueden parecer torpes o de ignorante, que lo soy. Pero digo, a mí me sorprendió cuando comenzó la vacunación masiva con la vacuna Pfizer de Israel, que se vacunaba a todo el mundo. Vi en algunos mercados, en pequeños trailers o pequeños lugares así montados, se vacunaba a todo el mundo, quiero decir, árabes, israelíes, musulmanes, judíos, cristianos, residentes que no tenían los papeles. ¿Fue así esto, Gabriel? Totalmente. Toda persona que tenía un pie en el país se lo vacunó, porque de acá teníamos que salir todos. Incluso los 120.000 árabes palestinos que vivían en Palestina pero que trabajan en Israel también fueron vacunados porque conviven con la sociedad. Esto hay que eliminar la pandemia todos juntos. Todos los que estamos en el momento de la vacunación había que hacerlo. O sea que totalmente. Todavía tenemos una cantidad de personas que no quieren vacunarse. De 9.3 millones hay aproximadamente unos 800.000 que todavía no se han vacunado y 2 millones de niños que van a empezar a vacunarse ahora porque Pfizer autorizó la vacuna para menores de 16 años. ¿Los 800.000 no vacunados son porque no llegaron las dosis o por convicción? Sé que los religiosos muy ortodoxos decidieron no vacunarse, ni siquiera respetaban el distanciamiento, ni mucho menos. ¿De estos 800.000 personas hablamos de estas personas?
No, incluso los ortodoxos, los rabinos principales, aconsejaron a la gente vacunarse. Luis, ¿te acordás lo que te expliqué antes? Ante todo la vida. Ante todo la vida. Antes de la tierra, la vida. Antes de la vacuna, la vida. Hay que preservar la vida. Entonces los rabinos dijeron que sí había que vacunarse. Hay todo tipo de personas que dicen, bueno, esto es una gripe grande, o todo tipo de pensamientos de gente que no quiere vacunarse. Como no es obligatorio vacunarse, y como la gran mayoría se vacunó, hay ciertas cosas que no podés hacer si no estás vacunado. Por ejemplo, ir a un partido de fútbol. ¿Es correcto pensar que Israel, el gobierno de Israel, invirtió en vacunas que puede haber aplicado a simpatizantes de Hamás o incluso integrantes de Hamás? Totalmente. ¿Sabés que el familiar directo del jefe de Hamás, Ismail Haniyeh, fue curado en hospitales de Israel? De vuelta, Muchos líderes Hamás. de vuelta porque me resulta choqueante esto que estás diciendo. Luis, ISIS no es diferente de Hamás. Y personas heridas de ISIS llegaron a la frontera con Israel y fueron curadas en hospitales, en la operación Buena Vecindad. El problema, Luis, es el siguiente. Si vos educás a tus hijos a odiar al vecino, cuando termine el conflicto con tus vecinos, te matás entre vos mismo. Porque educaste a tus hijos a odiar. Si viene alguien del Hamás y te pide, como ocurrió ya, la familiar directa del jefe de Hamás, que necesita curarse, el gobierno de Israel le va a decir que sí, por una cuestión humanitaria. ¿Qué culpa tiene el familiar de que el padre sea un terrorista? Sí, Nacho. Sí, Gabriel, ¿te preocupa, vos que obviamente conocés muy bien Israel, estos episodios de linchamientos que hemos visto, crees que son aislados, que una vez que baje un poco el clima de tensión va a pasar, o que puede dejar algún tipo de erosión social respecto a los árabes que están dentro de la diaria de Israel? Porque vimos imágenes muy perturbadoras de gente que rompía vidrieras porque eran negocios que pertenecían a árabes, y también hemos visto linchamientos de judíos por parte de árabes. ¿Qué te genera eso? ¿Te genera preocupación o crees que puede, una vez que baje, tranquilizarse todo? Me genera muchísima preocupación porque no es lo que veíamos. ¿Sabes lo que estábamos viendo los últimos años? Una integración muy grande de árabes a Israel. Muy grande. Después de la primavera árabe, veíamos que los árabes querían formar parte del Estado de Israel. O sea que estas imágenes contradicen lo que se estaba dando. Creo yo que el gobierno tiene que ser muy contundente, muy contundente. No se puede permitir ese tipo de cosas, y me encantaría que el mensaje de todos sea contundente. Líderes árabes israelíes, incluso que se declare ilegal a grupos identificados como de extremo. Sí, Martín. Gabriel, te voy a hacer una pregunta que, si me la tenés que responder, vamos a estar 2 días, pero apelando a que tenés muy buena síntesis, te quiero consultar esto. El conflicto, por fuera de Hamás, hay un conflicto entre Israel y Palestina. De hecho, desde Palestina señalan que todavía en Cisjordania, donde no está Hamás, hay imposibilidad de movimientos, que el ejército israelí controla a la gente, que hay inclusive hasta denuncias de violación de derechos humanos por parte del ejército de Israel. ¿Por qué después de tantos años de conflicto y habiendo tantos avances, vos marcaste muchas negociaciones de paz que se acordaron, no se llega a un acuerdo definitivo? Martín, porque el conflicto, lamentablemente, del lado palestino en general es religioso, no es un conflicto por tierras. El conflicto del lado de Israel, la mayoría piensa que es por tierras, o sea, se dé tierras y tiene que haber paz. Te voy a sintetizar como si fueses un especialista que estamos hablando sobre cómo piensa un radical islámico. Un radical islámico considera que la tierra santa islámica le pertenece solamente al Islam y no puede permitirse la existencia de ningún reino cristiano o judío. Un radical islámico considera que el mundo se divide en dos, lo que es la casa de la espada y la casa del Islam. La casa del Islam es la que debe gobernar, la casa de la espada es donde algún día reinará el Islam. Un radical islámico considera que todo lo que hizo el profeta Mahoma es perfecto y se debe imitar. Todo lo que dice un radical islámico es que la cultura occidental es en árabe jahiliya, que significa el hecho, por ejemplo, que, digamos, que haya democracia, eso es jahiliya. El hecho que las mujeres se vistan y conduzcan un programa de televisión, eso es jahiliya.
La cultura occidental es Yahilía, es la infección de Occidente. Israel es un país yahilíaco, es un país occidental. Por eso ISIS ataca a Gran Bretaña, Francia o Estados Unidos. Ataca a Estados Unidos por la principal potencia occidental. Ataca a Inglaterra porque es la creadora de la democracia. Y Francia, la Revolución Francesa. El problema no es de radicalismo islámico con Israel, es con el concepto de Yahilía, de infección. Claro. Y déjame resaltar mucho esto del radicalismo islámico. No estás de ninguna manera, porque ahora te voy a leer un mensaje uniendo Islam con radicalismo, Islam con extremismo. Estás hablando de este sector del mundo musulmán e islámico que es radical. Digo bien, Gabriel. 1.600 millones de fieles musulmanes. La inmensa mayoría de los musulmanes del mundo piensan como yo. La minoría, ¿cuántos? Hay especialistas que te dicen el 8%, hay especialistas que dicen el 12%. Piensan de forma radical. No significa que hagan acciones radicales. ¿Cuántos hacen acciones radicales? El 0.007%. O sea, la ínfima minoría hace lo que hace Hamás. La mayoría, un musulmán de Buenos Aires, yo hablo con él y le pregunto, ¿piensas que soy un dhimmi, un ciudadano de segunda? Probablemente me va a decir que no, porque él piensa como yo. Pero jamás no piensa como él. Y el problema es que lo que nosotros tenemos que hacer es ayudar a los moderados, que son la mayoría, a imponerse. Ahora, hay algo, casi voy a apelar a una mirada pedagógica tuya, Gabriel, abusando de tu generosidad para charlar con nosotros. Porque nada, las redes no representan nada, más que las redes, pero hay algunos mensajes que repetidos forman parte de lugares comunes en la Argentina. Entonces, en cambio, contestarlo yo, te voy a poder, si podés contestarlo vos, porque como la ligo yo, para que no parezca una cuestión de autodefensa, me escribe, aparte de decirme puto y no sé cuántas cosas más, sí, ya lo dije yo, así que si quieren insultarme vayan por otro nuevo. ¿Por qué no decís la verdad que Israel es un opresor del pobre pueblo palestino que ustedes no muestran? Esto en la Argentina tiene un sector, un público que repite. ¿Le podés hablar a esta persona? Lo que te puedo decir es que Israel tiene la tecnología, si quiere, para erradicar la presencia de muchos países árabes alrededor. Y en cambio, hace operaciones lo más quirúrgicas posible para que no mueran personas inocentes. Si Israel podría, lo haría. Pero ¿qué culpa tiene un palestino que está preso del Hamás? Él no tiene la culpa. Lo que hay que intentar hacer es, mira, ¿viste las imágenes que mostrabas de edificios del Hamás destruido? Lo estamos viendo también con imágenes de lo que es la noche de Israel, esperando si hay o no bombardeos. Lo estamos viendo mientras hablas vos, Gabriel. ¿Sabés cómo se derriba un edificio de Hamás? Le disparan una bomba en el techo que no explota, pero que hace ruido. Tienen 7 minutos a 10 minutos para desalojar todo el edificio. Luego se arrojan bombas inteligentes alrededor del edificio para que nadie se acerque. No explotan las bombas, pero hacen ruido. Y después 4 aviones de combate de distintos ángulos bajan el edificio donde hay misiles. ¿Por qué no disparan directamente cuando hay gente adentro? ¿Qué culpa tiene la gente? Hay que derribar el edificio donde hay cohetes que disparan contra Israel. Los civiles no tienen la culpa. ¿Y por qué gasta tanta energía en una operación que dura 2 horas bajar el edificio? ¿Por qué? Porque los civiles no tienen la culpa. Porque la vida de los judíos vale, pero la de los palestinos vale igual que de los judíos. Sí, Martín. Gabriel, en Gaza, ¿la población civil no apoya a Hamás bajo ningún punto de vista? Martín, es muy difícil saberlo porque, por ejemplo, tenemos testimonios de gente de Hamás que se quejó de Hamás en las redes sociales y vino gente de Hamás y le disparó las piernas. Entonces no sabemos cuánto. Me cuesta mucho creer que se atreva la gente masivamente a protestar en contra del Hamás. ¿Sabés lo que significa vivir bajo un régimen parecido a ISIS en la Franja de Gaza? Es realmente dificilísimo. El embajador palestino en la Argentina dijo que Israel quiere apoderarse del 20% que le falta tomar de las tierras allí. Dijo, ¿te merece algún comentario esto, Gabriel? La propuesta de paz más importante que hubo fue la que hizo Ehud Olmert en el año 2008, y era que Israel de toda Cisjordania, porque Franja de Gaza no hay presencia israelí, está totalmente en manos de los palestinos de Hamás. Cisjordania, que son 6.000 kilómetros cuadrados más o menos, el 6% Israel propuso quedárselo
porque ahí hay colonias judías, y entregarle a los palestinos otro 6%, hacer intercambio de territorios, 6%. Eso fue lo que propuso Olmert, y la dirigencia palestina por ahora dijo que no. Trump le dijo a Israel, quédense por lo menos máximo el 30%, pero no se ejecutó. O sea que yo no sé de dónde sacó el número de 20%. El plan de paz más desarrollado fue el que te acabo de decir ahora. Sí, Nacho. Sí, un breve comentario, Luis. Afortunadamente, después del despropósito de Cancillería, se fue la delegación israelí de Argentina, pero se fue con buenas noticias para los argentinos. Volvemos a Israel con mucha satisfacción por el camino que iniciamos en la Argentina y habló de muchos avances. Esto a propósito de las dudas que surgieron después de que se reunieran con autoridades argentinas, surgiera el comunicado de Cancillería y todos viéramos ese comunicado como una preocupación para una eventual marcha atrás respecto al tema vacunas. O sea que esto está avanzando. Te pregunto, bueno. Claro, es buenísimo, la verdad que es buenísimo que dijo hasta luego Jorge Diner, que fue el director ejecutivo de Hadayá Internacional, que vino aquí a los estudios. Te quería preguntar, Gabriel, si vos crees que, o qué se dice allá respecto al desarrollo de la vacuna en Argentina, si hay algún comentario, si estamos de algún modo mal hablando en el mapa de Israel por el tema vacuna. Mira, la noticia aquí fue que 3 países de América Latina eran potenciales socios para desarrollar la vacuna. México, Brasil y Argentina. Sí. Eso es lo que apareció en las noticias aquí. Lo que sucede es que hay más o menos 120.000, 130.000 argentinos viviendo acá. Claro. Cuando viene la selección argentina acá, todos los argentinos van al estadio y nos peleamos por la entrada. Ahora, cada argentino se va con la camiseta que tiene de su época de pibe. Yo tengo la de Fate, ¿te acordás la de River? Sí, claro. Que tenía... O sea, imagínate, aparece tipos con la remera, con la camisa con botones, o sea, cualquiera. Y se separan los hinchas por equipos y hinchan para Argentina. Claro. Entonces, imagínate, si yo como argentino me gustaría que la vacuna funcione bien y ayude al pueblo argentino a salir de eso. O sea que yo creo que los argentinos nos gustaría que Argentina sea socia y no importa la condena de al fin y al cabo de Cancillería. Sí. Realmente no importa. ¿Qué culpa tienen los ciudadanos de Argentina de una decisión quizás un poco errada? Gabriel, ha sido un placer conocerte. Es la primera vez que tenemos la suerte de entrevistarte, así que te volveremos a molestar. Te deseamos que pases una buena noche. Lo hemos hecho con todos los colegas tuyos que están allí, que ha sido muy difícil en los últimos 2 días y a disposición tuya. Un abrazo grande, mucha salud para ustedes y sus familias. Igualmente, muchas gracias. La verdad que muy impactante hablar con este tema. Y si sirve de algo, es muchísima la audiencia que se interesa sobre este tema en el que normalmente somos ignorantes. Voy a sentar a hablar con la senadora Rodríguez Machado. Prometeme el tema que vamos a tener, Nacho, la jornada. Bueno, Luis, tenemos la intimidad de lo que fue la visita de Alberto Fernández al Papa Francisco, el detrás de escena, y también, ya que está Rodríguez Machado, te voy a contar qué piensa en este momento María Eugenia Vidal. Bien, Martín, ¿por dónde? No quiero poner mal a nadie ni que la gente empiece a estar en vela en los próximos días, pero siguen las causas judiciales por las clases presenciales o virtuales en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Otra vez va a decidir la justicia si tenemos clases o no? No sé, bueno, hay por lo menos planteos que están avanzando. Sigue la discusión respecto de qué decreto se tiene que aplicar en la Ciudad de Buenos Aires, después lo contamos. Bueno, muchísimas gracias. Senadora, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Muy gracias buenas por noches, venir, al contrario. Primero una reflexión sobre, estamos viendo, creo que todos conmovidos, ¿no? Sí, absolutamente. Y la posición argentina que se expresó por un comunicado de la Cancillería ratificado del presidente. Yo creo que la gente tiene muy en claro que la posición argentina no necesariamente está en lo que dice el canciller y que es el ejercicio de un derecho de defensa, de una cuestión religiosa muy difícil de entenderla, pero creo que para el común de la gente dice, si me atacan me puedo defender. Y que así se basa, más allá de todo lo que pueda haber dicho el canciller, que recibió sus críticas, Juntos por el Cambio también hizo las manifestaciones que tenía que hacer, pero para el argentino común, cuando uno recibe ataques de un grupo terrorista, tiene el derecho a defenderse. Después de 14 meses de que el presidente de la Nación concentró en sí todas las facultades para decir que se hacía en la pandemia, mandan un proyecto de ley. El gobierno dice que la oposición se opone por el mero hecho de oponerse y no discutir esto que es
ampliar el debate democrático. Es un escándalo ese proyecto de ley. Transforma a Alberto Fernández en emperador en vez del presidente. Y lo ¿Emperador? Es así, para que hablar en un lenguaje, ¿viste? Que entendamos. Hasta ahora el gobierno nacional emite DNU, que son casi como leyes. Y dice, estos son los parámetros de cuarentena que deberíamos seguir. Entonces las provincias que son federales dicen, adhiero o no, en relación a lo que le pasa, ¿no? A la cantidad de enfermos, a la cantidad de contagios, a sus propias regulaciones internas. Todas las provincias, algunas, la que yo represento en Córdoba, por ejemplo, a veces decía adhiero parcialmente a esto, en esto no adhiero. Por ejemplo, en Córdoba tenemos clases semipresenciales, las hemos tenido siempre durante la pandemia. Hubo elecciones internas, hubo elecciones en el radicalismo, elecciones en otros partidos, hubo elecciones en ciudades, cuando no había vacuna. Cada provincia decide. Ahora, ¿qué dice Alberto? No, ya no quiero más que las provincias decidan. Yo voy a sacar una ley donde yo voy a decidir lo que van a hacer todas las jurisdicciones, incluido la Ciudad de Buenos Aires, que debe ser su gran problema, porque me parece que los tengo que cuidar a todos. ¿Y cómo voy a decidir? En base a unos parámetros de semáforo amarillo, unas fórmulas matemáticas. Baja, no alta, media y alerta epidemiológica. Pero termina esos parámetros que supuestamente dan seguridad y dice, pero además puedo cambiar estos parámetros si yo considero que los debo cambiar por otros parámetros. Es decir, que la gente, primero, no va a saber en qué momento se le ocurre al gobierno nacional, al emperador, cambiar esos parámetros. ¿Qué diferencia hay entre esto y lo que vimos hasta ahora? O sea, porque digo hasta ahora, nada. Absolutamente. No. ¿Qué diferencia en qué sentido? ¿En la decisión del gobierno nacional? Porque el gobierno de Nacional se metió dentro de la ciudad y le dijo, no dan clases. Y es más, yo creo que pasó desapercibido, pero es muy grave. El gobierno de Alberto Fernández mandó a las fuerzas federales a patrullar la capital federal en clarísima intromisión de jurisdicción. Digo, ya lo está haciendo por decreto. ¿Esta ley se diferencia en algo o es un taparrabos legislativo? Yo creo que tienen un gran error, la primera cuestión, de creer que una ley puede tener más mérito, por llamarlo de una manera, que un DNU. Entonces la Corte, habiendo una ley que diga lo mismo, que la Corte dijo no está bien lo que están haciendo, lo va a subsanar. En segundo lugar, yo creo que quiere arrastrar a otras provincias para demostrar, miren cómo me hacen caso tales y tales provincias, Ciudad Autónoma, las que gobierna Juntos por el Cambio, quieren que se mueran todos, no les lleve la punta a la situación en cuarentena, y tratan de ponernos a nosotros, la oposición, como si no nos importaran los muertos, como si no nos importara. Estamos más preocupados que ellos. Les pedimos responsabilidades sobre la vacunación, criterios de cuarentena razonables. No es la situación cerrar, y menos aún la situación donde un presidente manda una ley y dice, miren, no me gustó lo que dijo la Corte, no me gusta que decidan, ahora decido yo, y si les gusta bien, y si no, yo tengo mayoría en el Congreso. También, para decirlo gráficamente, ¿la filosofía con esta ley se plasma la filosofía cristinista en Alberto? Sí, yo creo que a mí, si me preguntás, conociendo el paño, yo la veo a Cristina en el Senado a esta distancia que estoy con vos, yo le he dicho, ¿cómo vas a permitir que te salga el tiro con la culata en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires? Busquemos alguna herramienta que nos permita poner un pie nuevamente encima, que el que decide sos vos, ni la Corte, porque además claro. Sí, increíble. No le gusta que la Corte Suprema, máximo tribunal para juzgar nuestros actos, diga lo que es legal y lo que no es legal. Entonces dice, busquemos una herramienta que además dejemos la Corte de lado y hagamos lo que nosotros queremos hacer. Eso es esta ley. Pero además, una ley que dice, nos manda a bañar, dice cómo tenemos que toser. Bajo todo punto de vista, una ley que parece un totalitarismo absoluto. Y deja en offside a todos los gobernadores. Yendo un poco, y enseguida abro la mesa para compartir el diálogo, yendo un poco a lo más profundo, ¿es de las que creen que Alberto no puede por la sombra de Cristina? ¿O en realidad Alberto es esto porque es la expresión de Cristina? Yo creo que Alberto trata de conformar a Cristina, ¿sí? Que él, no sé si iría tan lejos en muchas cosas, por lo que ha dicho antes sobre Cristina, y porque tampoco lo conocemos tanto, pero sí creo que permanentemente, tanto el bloque kirchnerista en ambas cámaras, que tienen mayoría, sí, cuanto Alberto tratan que todo el tiempo esté conforme.
que sienta que son lo suficiente valientes, valerosos, que llevan adelante la cuestión contra la oposición, que no deja que nadie que no deja que nadie le gane una, ni la Corte. Porque hoy vengo de escuchar en el Senado un debate donde dice, ni la Corte hace política, cuando dice, una locura. Total. Senadora, gracias por haber venido. Un placer conocerla. Gracias. Nacho, dijimos, lugar, duración, caras de Francisco y Alberto Fernández. Contame la intimidad de lo que fue este encuentro. Bueno, Luis, la charla duró 25 minutos. Fue un encuentro con casi la mitad de tiempo que aquel encuentro, aquella primera vez como Alberto como presidente, aquel primer encuentro en el que obviamente le dedicó mucho más tiempo. Hay que tener en cuenta algo, Luis. Sí. Este encuentro se da después de la aprobación de la ley del aborto. ¿Por qué suponían que el Papa... Vos sabés cuál es mi posición respecto al aborto. Claro, sí, yo también. ¿Se suponía que el Papa iba a tener alegría a recibirlo el presidente? Con lo verde. Bueno, llegó en ese contexto, aparte encima Macron flaco favor le hizo el regalito haciendo alusión a la ley del aborto. Ahora, dicen quienes estuvieron ahí adentro, porque hay que tener en cuenta que no difundió, obviamente el Vaticano difundió en un escueto comunicado, como suele hacer, pero las imágenes, hay gestos que hablan por sí solos. Las imágenes que distribuyó el Vaticano fueron imágenes en las que no se ve todo lo que después termina saliendo por parte del gobierno de que estaba de buen humor Francisco, de que hizo bromas, de que estaba efusivo. Bueno, eso no se vio en el video, pero sí hubo una declaración del presidente Alberto Fernández, que obviamente fue pública, entonces nosotros la reproducimos, que fue un muy lindo encuentro. El Papa se mostró abierto a apoyarnos en todo. Cuando dicen todo, habla también de lo que es las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. Y hay un dato que ahí sí hay que darle la derecha al gobierno, que es que después de esta cumbre, Kristalina Georgieva, titular del Fondo Monetario, confirma el encuentro con Alberto Fernández, que era lo que el presidente quería. Y el gobierno estaba trabajando. De hecho, el presidente tenía previsto quedarse hasta el sábado para ese encuentro, para facilitar ese encuentro, y finalmente, como el encuentro sea mañana a primera hora de aquí de Argentina, termina volviéndose el mismo viernes a la noche. Bien. Fue un buen encuentro frío, pero un buen encuentro porque el gobierno fue a buscar eso, fue a buscar la foto con Francisco para que Kristalina Georgieva le destrabara la reunión. Bueno, el presidente de la Nación, a la salida de este encuentro, que insisto, no fue en la biblioteca, fue breve, fue con rostros como los que veías recién en las fotos. No fue como con Macri, ¿no, Luis? Perdón que interrumpa. No fue como con Macri. No le puso tanta mala cara. Yo creo que si durante la gestión de Macri hubiera aprobado el aborto, imagínate la cara que le ponía. No lo recibía. No lo recibía. Bueno, no sé. La cara no era muy como de euforia. No. Pero ha tenido peores. El famoso tengo peores. ¿Está obligado el Papa a recibir a presidentes? No, claro que no. No. Como, digamos, es como norma obligatoria, no. Pero mira lo que decía Alberto Fernández. ¿Qué nos puede contar del encuentro con el Papa? Fue un muy lindo encuentro, hacía un tiempo que no lo veía y por lo tanto reencontrarlo fue muy grato para mí. Hablamos de todo, hablamos de los problemas que aquejan el mundo, que aquejan a la Argentina. Como siempre, él con su gran predisposición para ayudarnos. Y bueno, y después hablamos de cosas nuestras. ¿Le hizo algún pedido? ¿Eh? ¿Le hizo algún pedido en particular? Le comenté lo que estábamos haciendo, cómo estábamos avanzando en las negociaciones y él siempre, como siempre hace, me expresó su idea de apoyarnos en todo lo que pueda apoyarnos. ¿Le invitó a la Argentina, presidente? Siempre lo invito, pero es una decisión de él. Bueno, Andrés Malamud siempre lo invita a que venga a la Argentina, olvidémonos. Andrés Malamud es uno de los más prestigiosos analistas de la actualidad internacional y también mira a la Argentina de Portugal. Ahora creo que lo ves desde Olavarría natal. ¿Me equivoco, Andrés? Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Luis? Efectivamente, estoy en la República Autónoma de Olavarría. Muy bien, la República Autónoma. Desde la República Autónoma de Rosario, un saludo para la gente de Olavarría. Dame primero una mirada. Portugal, España, Francia, ahora Roma y la llegada de Kristalina Georgieva al encuentro. Lo último es lo más importante, porque los otros 4 países, sacando quizás a Francia, son los pedigüeños de Europa. Y quiero dejar en claro que acá no hay ningún tipo de tono despectivo.
son los países para los cuales se diseñó el programa de rescate post-pandemia. Sobre todo Italia, que si se cae se rompe el euro, pero también España y Portugal. Así que tiene una situación parecida a la Argentina. No es que Argentina está visitando poderosos para pedirle auxilio. Está visitando gente de la que cree que puede esperar solidaridad. Claro. Y sin embargo, lo más destacado es que en cada conferencia que se hacía y cada información que se daba, cada país batía su propio tambor. Por ejemplo, ¿qué dijo Argentina respecto a la reunión con Antonio Costa en Portugal? Que le había ofrecido apoyo para la renegociación con el fondo. ¿Qué dijo Portugal? Que Argentina había aceptado promover el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. Este semestre Portugal preside la Unión Europea y Argentina el Mercosur. Y entonces para Portugal lo más importante era el acuerdo. No mencionaron nada más sobre el fondo. Y para Argentina no se tocó el tema del tratado con la Unión Europea, solamente se habló del apoyo respecto del fondo. Y eso cuenta poco. Los países más importantes son claramente Estados Unidos, Alemania, gran acreedor dentro del Club de París, pero lo de Kristalina Georgieva, eso es importante. Y ahí sí, el Papa tiene algo para decir por esto de que hay un triángulo católico en el mundo en este momento, en el Vaticano, en el Fondo Monetario y en la Casa Blanca. Claro, Y inédito. el No jefe de sé esos si tres inédito, católicos pero es no sé si inédito, Andrés, pero muy poco frecuente que se den en estos tres centros de poder presencias cristianas, ¿no? Es así. Fíjate que Melconian habla habitualmente de los lotos que se ganó el gobierno argentino. El precio de la soja, los DEX, la plata del Fondo Monetario que va a repartir este año, y no menciona este último, que es muy importante, tener de repente el mundo en manos de católicos cuando el Vaticano es argentino. Es una suerte inconcebible. Hay que ver si la sabemos aprovechar. Andrés, algunos desde aquí dicen, en realidad más que el efecto internacional, porque te robaré esta imagen, Portugal, España e Italia son los pedidores de fondos, ahí sí está Francia y falta Alemania, nada menos con el peso de Alemania que no va a ser visitado por el presidente de la Nación. Pero digo, más que ir a hablar internacionalmente, es un modo de tomar aire de Alberto Fernández en la Argentina, golpeado por crisis internas y externas. ¿Compartís? Definitivamente. Esto es un proceso de oxigenación. El gobierno gana tiempo y gana aire. Y es bien recibido, esto es verdad. Y Alberto Fernández tiene un mérito indiscutible. No es Bolsonaro. En Europa esto vale oro. Tampoco es Maduro, pero no hay mucha gente que lo compare con Maduro. Lo que miran en Europa es Brasil. Y Brasil en este momento es una vergüenza. Por las actitudes, por las políticas del presidente y por el desmatamiento, por la quema del Amazonas. Y en contraposición, fíjate que a los argentinos nos parece paradójico. Argentina parece como un remanso, un país estable, en el cual los dos partidos más grandes juntos suman el 89% de los votos. Claro. Si vos mirás el resto de América del Sur, los dos partidos más grandes de cualquier país no llegan al 50%. En Argentina la economía está rota, pero la política es estable. Y esto, de nuevo, por comparación con Venezuela y con Bolsonaro, vale un montón. No te tengo como un vaticanista exquisito, sí como un gran analista en general del mundo, salvo que me digas que te apasiona la diplomacia más antigua del planeta. Pero digo, ¿somos solo los argentinos los que estamos mirando si se sonrió o no se sonrió el Papa, si lo recibió en la Biblioteca Apostólica o en la Sala Paulo VI, que yo sé? ¿Cómo viste esto? Hasta donde yo sé somos nosotros nomás. Claro. ¿Y te dijo algo la gestualidad del Papa o preferís no opinar sobre el tema? No soy un especialista. Mi interpretación personal es parecida a la que decían recién ustedes. Estuvo a mitad de camino entre la efusividad con Cristina y la frialdad con Macri. Claro. Pensando en los términos de la política argentina, quiero tu análisis, porque en la política argentina estamos. Macri, que acaba de decir en Miami, hay populismo, tenemos riesgo de Venezuela, etcétera, etcétera, y del otro lado, del lado del kirchnerismo, recuperamos la mística de la izquierda latinoamericana y de la función social y demás. Visto desde Europa, ¿qué Argentina se ve? Los europeos de a pie, los ciudadanos del mundo de a pie nos conocen por las cosas, por los escritores, por la música, por el Papa y sobre todo por los futbolistas. Maradona y Quino fueron la gran noticia del año pasado cuando fallecieron. No te diría a la misma altura, pero lo de Quino fue impresionante también. Y después se sorprenden porque sabiendo que tenemos rica comida y grandes paisajes, cuando ven las crisis periódicas no entienden. Pero cuando hablas más arriba con diplomáticos, con gobernantes o con empresarios, ahí empieza la desconfianza. Claro. Pero acá tenemos que tener claro, la desconfianza hacia Argentina no es porque la política esté rota, es porque la economía es inestable y no da garantías.
no es la grieta, es la inflación. Claro. Dame tu opinión sobre lo que el gobierno exhibe como una natural fricción de una coalición bien heterogénea, de Cristina, Alberto, Massa, el peronismo viejo de los gobernadores, que hace que tenga estos traspiés el presidente, que pueden ir desde declaraciones exactamente contrarias, Venezuela es una dictadura o no nos metemos en Venezuela, hasta tengo que echar un secretario de Estado y no puedo. ¿Qué ves vos desde ahí, Andrés? Bueno, no es desde aquí necesariamente. Hay dos autores argentinos, Juan Carlos Torre y Rodrigo Sarazaga, que describieron el proceso de evolución del peronismo como una bifurcación entre los sectores del trabajo y los sectores del subsidio. Ellos no lo dicen de esta manera, lo estoy simplificando. Y Cristina lo que representa es sobre todo esta base social que quedó excluida del mercado laboral formal. Mientras que los peronistas, intendentes, sobre todo el norte del Gran Buenos Aires y los gobernadores, siguen representando más ese mundo del trabajo, en mayor vinculación con el sindicalismo que con las organizaciones sociales, más Moyano que Grabois. Así que cuando veo al gobierno no veo una coalición de partidos, veo un partido, el justicialista, que está dividido socialmente por la evolución de la economía argentina, una evolución que lo que hizo es bifurcar y dejar a la mitad de los argentinos en el sistema formal y la otra mitad afuera. Y el peligro de lo que se viene es esto, que lo que está aumentando es la informalidad en toda América Latina. En este caso, Argentina persigue su destino latinoamericano, estamos cada vez más parecidos a los vecinos. Va con condicionamiento de mi opinión, por lo cual podés decir, me parece una gansada lo que estás diciendo. Yo digo, ¿es normal que la política argentina se debata en el menos fracaso, o sea, en el menor fracaso? Quiero decir, no hay políticos que se hayan presentado en los últimos 25 años que puedan decir, bueno, hemos sido potentemente exitosos en esto, sino hay elecciones que se dirimen por, bueno, es el menor fracaso. ¿Es así? Bueno, yo tendía a pensarlo de esa manera, hasta que un amigo alguna vez me dijo, hay que matizar, porque hay presidentes que consiguen triunfos en alguna dimensión mientras fracasan en otras. Y nosotros lo que vemos es el fracaso económico, del que todos son responsables. Pero si vos te fijás, Alfonsín nos dejó la democracia. Sí. Hoy Alfonsín lo reivindica en todo el mundo. En aquel famoso video de la AFA, donde se hablaba de esto salimos todos juntos, el único político que aparecía, y sin necesidad, era Raúl Alfonsín, al que todos reivindican. Pero si vos le preguntabas a los argentinos qué pensaban de Alfonsín en julio del 89, hubiera habido, no sé si unanimidad, pero gran mayoría criticándolo. 100%, sí. En el medio de la hiperinflación, nadie podía justificar a Alfonsín. Y el tiempo lo que hizo es hacernos dar cuenta de que antes de Alfonsín nos matábamos por esos problemas. Alfonsín no consiguió resolver la economía. Nadie de los que siguieron lo consiguió. Pero Alfonsín nos dejó un país en el cual no nos matamos para dirimir los conflictos. A diferencia de Colombia, de Brasil, de México. En México hace 2 años el hijo del Chapo Guzmán fue atrapado. El gobierno lo metió preso. Y balearon el pueblo. Despertaron, hicieron un tiroteo hasta que lo liberaron. El Estado mexicano se hincó, se puso de rodillas ante el narcotráfico. Es un Estado fracasado, es un Estado fallido. En Brasil se gobierna el narcotráfico de la prisión, es decir, que el Estado le paga el hotel a los dirigentes mafiosos del narcotráfico. Argentina está lejos de eso. Lo que tiene que evitar es acercarse. Pero en ese aspecto lo que tenemos que ver es, tenemos y queremos, pero el vaso está medio lleno también. Claro. La mitad de agua es la que dice, sí, hay 40% de pobreza, pero no andamos a los tiros por eso. Eso es lo que tenemos que preservar mientras resolvemos la pobreza, claro, que se resuelve sobre todo bajando la inflación. Hay matices, o sea, hay que tomar lo que decía tu amigo, hay que no ser blanco-negro, hay matices en todas las cosas. Digo, ¿qué dejó en esta mirada de vaso lleno la gestión de Cristina Fernández, Andrés? Mirá, al kirchnerismo lo podemos dividir en 3 etapas. Y la primera de Néstor es lo opuesto de la última de Cristina. ¿Qué fue Néstor Kirchner? Fue superávit fiscal con legitimidad electoral. Fue el gobierno que con La Baña contribuyó a terminar de salir de la crisis, porque había empezado ya con Duhalde. Y Néstor ahorraba y la gente lo votaba para que ahorre, no para que gaste. Cristina en su primer mandato termina con el superávit. Y en el segundo mandato rompe el techo del déficit. ¿Cómo lo hizo? Con la inflación. Macri lo hizo con la deuda. En el fondo ninguno de los dos consiguió resolver el problema. Si hablas con economistas te pueden dar 2 versiones del déficit, el externo y el fiscal.
están vinculados. Pero en todo caso se trata de importar más de lo que exportamos o de gastar más de lo que producimos. Claro. Y de lo que recaudamos. Y eso ningún presidente consiguió resolverlo. Néstor apuntó, pero él mismo con la intervención del INDEC sembró las semillas de la destrucción de lo que había creado, que es respaldo electoral para el superávit fiscal. Vuelvo a la pregunta entonces, entendiendo en estos tres kirchnerismos, de los dos Kirchner, o de los tres, el vaso medio lleno, vos dirías, en Néstor quedó claro cuál es. Y en la primera Cristina y en la segunda Cristina, ¿cuáles fueron el vaso medio lleno? El vaso medio lleno es que no hubo una marcha atrás con la democracia. Esto me parece muy importante. Hay mucha gente que piensa que Argentina va camino a la venezuelización. Y Argentina está lejos de ser Venezuela, por varias razones, entre otras que los principales recursos exportables son privados. Pero además que Argentina no tiene fuerzas armadas. Venezuela es una autocracia militar con una fachada civil, que es Nicolás Maduro. En Argentina no hay fuerzas armadas ni en condiciones ni con los deseos de hacer lo que hacen los militares en Venezuela. Así que Cristina no fue Chávez, perdió y se fue, con la cara con la que se fue y sin saludar a nadie, pero se fue. Lo mismo Macri, saludando con un poco menos antipatía quizás. Pero el vaso medio vacío de Cristina, si te lo tengo que mencionar, lo cito a Martín Guzmán. Lo que hizo Cristina es una política pro-rico. Los ricos no la quieren, pero los subsidios son pro-rico. Hay mucha más masa monetaria que va dirigida a los que no lo necesitan que a los que lo necesitan. Esta es una política no solamente ineficiente, sino injusta. Y es una política defendida, irónicamente, por el kirchnerismo. Y lo dijo Martín Guzmán. Bueno, como siempre, un placer. Cuando renueves el pasaporte en la República Autónoma de Olavarría y vengas para la capital federal, estás hiperinvitado al estudio, Andrés. Te agradezco muchísimo. Será un honor y un placer, Luis. Un placer verte, como siempre. Un abrazo. Hasta luego. Otra vez vamos a volver a la justicia para ver si hay clase. Quiero saludar primero a Carlos Regazzoni, que ya ha sentado con nosotros, porque hoy estamos bastante, estoy, lo digo en primera persona, confundido con el tema de los informes de la Sputnik. ¿Me preocupo o no me preocupo, Carlos? No. ¿No me preocupo? No. Bien. ¿Vamos a tener que ir a las clases, ir a la justicia para decidir qué hacemos con las clases? Nunca nos fuimos de la justicia. Pareció que el fallo de la Corte cerró todo, se terminó la discusión, pero en realidad nunca nos fuimos de la justicia. Siguen las causas judiciales en la ciudad de Buenos Aires porque hay un grupo de padres que reclaman que las clases en las escuelas sean virtuales. A ese grupo de padres se sumó UTE, que es la Unión de Trabajadores de la Educación, y un nuevo grupo de padres. ¿Qué es lo que están diciendo? La Corte Suprema falló sobre un decreto que ya no existe. Ya no está más. Ya no está más. Más allá de los parámetros de lo que haya dicho la Corte, de la autonomía y todo lo demás, falló sobre un decreto de necesidad de urgencia que ya no está vigente. Y hay un nuevo decreto de necesidad de urgencia que está vigente y dice que las clases tienen que ser virtuales en la Ciudad de Buenos Aires. Pero el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sacó un decreto que dice que no, que las clases son en jardín y en primario presenciales y modalidad bimodal, valga la redundancia, en la secundaria. Bueno, UTE y este grupo de padres le están pidiendo a un juez que lo declare inconstitucional y que se vuelva en la Ciudad de Buenos Aires a las clases virtuales. Además, también lo que están planteando es que la ministra de Educación, Soledad Cunha, está incumpliendo una medida cautelar y piden que la sancionen. ¿Qué medida cautelar está incumpliendo? La que le dice que los padres y las familias que quieran elegir... Se pueden quedar. Se pueden quedar en su casa. Ese no era la FINUR. No, ese no es Furnari. Ese no es Furnari. Este es otro juez, se llama Guillermo Scheibert, que es juez en lo contencioso en la ciudad, que además también fue recusado por el gobierno. Hay toda una cuestión jurídica, procedimental, que se está discutiendo, pero ¿qué es lo que informamos y qué es lo que decimos? Atención, sigue la discusión judicial sobre las clases en la Ciudad de Buenos Aires y hay un planteo para que se declare la inconstitucionalidad de las clases presenciales y que solo sea una modalidad virtual. Bueno, Doc, hoy escuché dos cosas de la Sputnik. Nicolás Kreplak diciendo no pasa nada si pasamos 3 meses y un día en la aplicación de la segunda dosis, pero no está llegando la segunda dosis. Y la otra es, hay discusión sobre los trabajos científicos que avalaron la Sputnik. ¿Me lo contás eso, Nacho, así se lo consultamos al doctor Regazzoni? ¿Cómo no, Luis? Básicamente todo se origina anoche, después de este programa, salió la publicación de The Lancet. ¿Culpa nuestra? No. No.
fue una carta abierta que hizo un grupo de científicos a la revista The Lancet, que había sido la que había de alguna manera dado ese empujón al gobierno para decir es una buena vacuna en medio de toda la disputa que se dio el año pasado, y que este grupo de científicos que plantea que hay inconsistencias y errores en lo que fue esa publicación de Lancet previa con datos del Instituto Gamaleya. Dice que no fueron debidamente, no se dio toda la información precisamente. Plantean justamente que The Lancet, de alguna manera, la publicación en The Lancet tiene que ver con la disconformidad de este grupo de científicos, decir, mirá que hay errores, lo que vos publicaste se generó a partir de información errónea. ¿Qué pasó después? Bueno, el Instituto Gamaleya le sale a responder a este grupo de científicos y apoyado en un documento hecho aquí en la República Argentina, Luis. Doc, ¿cuánto me preocupo de...? Porque para el ignorante, como nosotros, pues sí, no tiene el efecto, no está probado el efecto de la vacuna Sputnik. ¿Tiene sentido que yo diga esto? No. No, eso es algo interesante para el mundo académico, lo que se está planteado. Y por supuesto que es el corolario de un camino muy tortuoso que tuvo la vacuna de Sputnik desde que comenzó. La sospecha, ¿cuál es? Que hayan datos que no sean tales. La carta es muy grave porque lo que está diciendo es vos me inventaste los datos. ¿Podría haber ocurrido? La verdad que sí. Eso hoy no es importante, porque estamos hablando de 27.000 casos y la vacuna ya fue probada en la Argentina solo 1 millón de personas con 2 dosis. Con lo cual tenemos tanta evidencia de terreno que... Y entonces ahí viene el segundo punto. ¿Fueron más deshonestos que el resto en Gamaleya por no haber, por lo menos, dado a conocer los datos como se debía? Te diría que todas las vacunas que se aprobaron tuvieron problemas. Todas se aprobaron con un estándar de exigencia más bajo y todas se aprobaron con alguna materia pendiente. ¿Por qué? Porque la pandemia es una calamidad. Que venga cobra rápido. rápido. La política sanitaria, no solo la política sanitaria con muy buen criterio utilizó criterios que muchas veces se han usado en medicina, donde vos no esperás la totalidad de las pruebas formales por 2 razones. La primera, aunque tengas la totalidad de las pruebas, podría no ser suficiente. Y la segunda, la situación es una emergencia gravísima. En este momento la Argentina tiene 450 muertos diarios. Es el doble que estamos asistiendo a la crisis sanitaria más grave que tuvo nuestro país desde que existimos. Ahora, Gamaleya, en la respuesta que le da al The Lancet y a este grupo de científicos, dice, nosotros presentamos la información que se presenta con cualquier otra vacuna. Después, eventualmente, se puede ampliar, pero hay una cierta confidencialidad de parte, porque, por ejemplo, se le recriminaba que no decía quiénes se habían, o sobre quiénes se habían probado esas dosis, y Gamaleya dice, todavía no estoy requerido para hacerlo. Eventualmente, si después pido autorización a cada persona, te lo puedo decir, pero no en esta instancia. Claro. Y otro punto tiene que ver con esto que vos planteás, Doc, que el informe que se hizo aquí en la provincia de Buenos Aires le daba a Gamaleya una manera de decirle a este grupo de científicos, mire que hicimos una prueba mucho mayor en el campo y dio mucho mejor. Las dos son cuestiones para el olvido desde el punto de vista estrictamente científico. La respuesta de Gamaleya es insostenible. Claro. O sea, no tiene los estándares de ninguna manera de las críticas que se le hacen. Ellos tienen que mostrar los datos como todo caballero y científico y se acabó la discusión. Pero lo tienen que hacer. Lo tienen que hacer. El respaldo en el trabajo argentino te diría que porque el trabajo argentino es simplemente mostrar que la vacuna produce anticuerpos. Claro. Cosa que ya se sabía por otras publicaciones. Nada más. La otra experiencia de campo, sí muy amplia, que se podría hacer, que yo todavía no he visto que nadie le esté haciendo, es un correcto trabajo de corte transversal, o hay diferentes técnicas, para analizar qué ocurrió con el millón de personas que se vacunó. Entonces digo, Doc, para los que nos están viendo en este momento, ¿tuvieron una primera dosis o las 2 dosis o esperan la Sputnik? Que se sigan vacunando con tranquilidad. Porque el problema que se tiene con Gamaleya se tiene con muchas otras vacunas en una u otra instancia. Y esto incluye a todas las vacunas. Todas tuvieron problemas y todas han reportado los resultados como les convenía a ellos. Y cuando vos vas a la literatura más experta, de gente que hace análisis crítico de lo que se lee, la realidad es que todas tienen... por ejemplo, yo te diría que una de las más convenientes es la de AstraZeneca,
porque es la vacuna con la que con menos dosis se salvó más vidas. ¿Y por qué lo publica The Lancet, Doc, esto? ¿Por qué The Lancet sale a Porque es una publicar una carta abierta cuando lo que vos planteás es porque no es una carta de lector, es una carta en The Lancet. Para que te la publiquen tiene que hay todo un borde editorial. Es una revista que tiene 185 años, está en la segunda. ¿Pero por qué lo publica si no porque los representa un datos de perjuicio porque para Gamaleya tiene que transparentar los datos. Pero esa etapa, la etapa del trial ya pasó, ¿entienden? Está claro. O sea, eso era para el momento de la habilitación, ahora ya eso es Segundo tema. Gente que se ha vacunado con la Sputnik no le está llegando la segunda dosis. Hoy Kreplak dice, fue 3 meses y un poco no es tanto. Luis, estamos en una situación de la No me va a pandemia. atender nunca más. O sea, que no me pongan esa cara. No me Claro. atiende nadie del gobierno de la provincia de Santa Fe. Estoy perdido. De la provincia de Buenos Aires me agarró una regresión. Le mandamos un gran abrazo a todo el equipo de salud, doctor No, mira el Goyán, programa, Kreplak, a veces, Enio. sí. No atiende nadie. Doc. Argentina en este momento está sin plan sanitario y sin liderazgo sanitario. El tema de vacunar con la segunda dosis de Gamaleya se sabía hace 8 meses que iban a tener problemas para proveerla. Así nomás te lo digo. Segundo punto. Hay que hacer lo que está haciendo la provincia ahora. Dar la mayor cantidad de una dosis a la mayor cantidad de gente posible. Eso es correcto. Y hay que decirle a la gente la verdad. La verdad es que todos los expertos internacionales coinciden en que a esta pandemia, al ritmo que estamos, más vale mucha gente con algo de inmunidad que poca gente con también algo más de inmunidad. Claro. Así que eso es correcto. Pero digo, yo me di la dosis hace 3 meses y medio y no me llega la segunda. ¿Pierdo inmunidad? Algo de inmunidad se va a perder. Pero no sabemos en el caso individual tuyo. Pero sí se sabe que si 100 personas que reciben la primera dosis, la mitad, por caso, ¿no? Queda con anticuerpos, si vos dejas pasar más de 3 meses o de un mes, depende de qué vacuna, sin dar lo que se llama el refuerzo, bueno, va a quedar el 40%. Y capaz que a los 6 meses queda el 30% y eso queda para siempre. Eso no se sabe, pero esto hoy, créanme, es secundario. Porque obviamente que la vacunación ideal es con 2 dosis. Ahora, hay otros problemas con la vacunación. Por ejemplo, que la vacuna que estés usando sea muy efectiva contra la cepa que esté circulando. Entonces, si eso para otro programa, contarte la cantidad de dificultades que en lo personal yo veo en este momento por delante con el plan de vacunación en Argentina. Entiendo. Mira, de las 6 naciones con mayor porcentaje de vacunación del mundo, en este momento tienen rebrotes y tienen incidencias el doble o el triple que la Argentina. Bahrein, Seychelles. Carlos, volviendo a lo que te preguntaba Luis sobre la falta de algunas vacunas. Para la gente que nos está viendo, se dio la primera dosis con Sputnik, lo llaman y le dicen, le vamos a dar otra vacuna. ¿Eso se puede? Se puede hacer y ya acaba de salir una publicación y te diría más que es probablemente la estrategia a la cual se va. Hay una... Mezclar vacunas. Sí, porque el problema son las cepas. Las cepas no son todas igualmente eficaces para con todas las vacunas. Entonces, ¿cuál es el problema? A ver si puedo encontrar un ejemplo. El cinturón de seguridad previene el accidente de tránsito en un 90%, a 90 kilómetros por hora. A 100 kilómetros por hora, su efectividad baja. Lo mismo ocurre con las vacunas. Lo único que la velocidad, ¿cuál es? La circulación del virus. Entonces, cuando vos tenés muchos casos incidentes, mucha mortalidad, que es lo que nos está empezando a ocurrir a nosotros, todas las vacunas empiezan a mostrar menos eficacia. Y hoy hay evidencia internacional que lo respalda sin ninguna duda. Entonces, ¿qué quiero decir? La vacuna no es solo la vacuna. La estrategia no puede ser la vacuna. Argentina no va a cortar la crisis, que a mi entender es lo más grave que le está pasando a nuestro país. Porque vos lo ves, digamos, lo más grave que está pasando, estructural, es el fallecimiento de las personas que están falleciendo. Y otra cosa, el trauma increíble de tener todos los días 5.000 personas ventiladas. 2 o 3 preguntas relacionadas con esta. Uno, para el pequeño sector de gente que se puede ir al exterior. Hoy estoy como con sin filtro. Para que me acusen de vuelta de, ¿cómo es? Avionplanero. Aeroplanero. Un saludo para la gente. Mando un gran abrazo a los que me acusan de aeroplanero. Pero el otro día me permití sugerir si no se podían poner más vuelos a Miami, no que lo subsidiemos como si fuera un abrazo, pero me gustó ser aeroplanero. Aeroplanero, exacto. Digo, porque la gente va, los que pueden viajar, buscan Johnson & Johnson, que es una sola dosis con este tema. ¿Es como la meca de la vacuna del que se va afuera o no tiene un mayor sentido? No, es una gran pregunta esa, ¿no? Lo que pasa es que es un gran tema. La gente que puede ir a vacunarse afuera, que se vaya a vacunar afuera.
O sea, quiero decirte, ahí es una cuestión de que no, y no existe ningún reparo ético ni nada por el estilo. Total, es una cuestión que la paga Estados Unidos, que lo haga. Ahora bien, ¿cómo contribuye eso a la estrategia general que necesitamos en nuestro país? Y que todos los países en este momento, digo para entender que yo dije que falta plan y que falta liderazgo, pero también es verdad que el problema no es solo argentino, es global. Es que tenés que conocer muy bien qué cepas están circulando. Cómo está funcionando tu inmunidad, porque si no, yo te estoy hablando de más meses donde vas a tener que poner más restricciones. Hoy nosotros podemos concluir que las restricciones que se pusieron hace 10 días no están funcionando. Estamos de acuerdo, ¿no? ¿No están funcionando? No Pues es que yo te iba a decir, Sí. mira, era mi próxima pregunta, tengo que hacer una pausa y te vas a quedar. Te digo, hoy cuántos infectados, porque también nobleza obliga, nosotros martillamos sobre un tema y de golpe lo dejamos ver. ¿Tenemos a la mano cuántos? Sí, confirmados hoy 24.475 No baja. confirmados de positivos. Un total de testeos, ya te digo, de 68. No, está acá el. Hubo Perdón, cerca de la 75.000 testeos hoy. Bajo el número de testeos. No, 35% de positividad. Sí, la positividad Cuando fue muy empieza a alta. aumentar la positividad, quiere decir que van a volver a aumentar los casos. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y abrimos nuestras redes sociales personales. Nacho, ¿cómo te llamas en Twitter? @Ignacio Ortelli. Ignacio Ortelli, Angulo. @Angulo Martín en Twitter. Qué difíciles que son. Porque el ustedes, otro no estaba. No, el mío, mi nombre y apellido. Pero, Sí, el mío también, pero al revés. sos Nacho, no, Ignacio, Claro, disculpame, no te tenés razón. conozco. Tu madre te había puesto Nacho, pero no te conozco. Y yo soy Luis Novarecio. Si querés hacer una consulta sobre el tema vacunas, segundas dosis, qué está pasando con el distanciamiento, escuelas, lo hacemos tras la pausa. Se queda el doctor Carlos Regazzoni, Ignacio Ortelli, Angulo Martín y Luis Novarecio, los twitters de cada uno de nosotros. Me quedo impactado por la cantidad de consultas que tenemos en las redes. Hay alguien que nos reclama el tema Pfizer, que lo dejamos por la mitad. Sí, ¿Qué cosa? Se dio la vacuna acá de Sinopharm. No le llegó el turno para la segunda dosis y viaja a Estados Unidos. ¿Se aplica la de Pfizer, sí o no? ¿Se la puede aplicar? Puede llegar a darle un poco más de reacción reactogénica, pero se la puede aplicar. ¿Y la, ¿Se le puede dar un poco más de? Fiebre, algún síntoma, pero se la puede aplicar. ¿Y la efectividad de la de Pfizer y la de Johnson & Johnson? Depende para qué sepa. Ahí puede quedar bien con todo. Porque, ¿sabes qué? Es muy difícil comparar las vacunas como nosotros las estamos comparando, es muy impropio. Cuando sale mucha gente, y lo veo a veces en profesionales, salen y dicen, esta tiene el 90% y la otra tiene el 60%. Momento. Porque esa es una de las maneras de evaluarla. Claro. No quiero entrar en tecnicismos, pero créanme que hoy las vacunas son casi equivalentes en su eficacia cuando vas a la vida real y cuando corregís por la cepa que esté circulando. No te vayas porque tengo creo que tiene las 2 dosis, el profesor Juan Carlos de Pablo de la Sputnik. ¿Tenés las 2 dosis, profe? Buenas noches, ¿cómo estás? No, mi amigo, bueno, primero estoy exultante porque Vélez ganó acá 3-1. No, bueno, las cosas que importan, hablemos de las cosas que importan. Ok, Bueno, no, me aplicaron la primera dosis el 1 de abril y me dieron un papelito que me dice: no venga a joder acá, a hinchar, a preguntar nada hasta por lo menos dentro de 84 días. ¿Viste? Los viejitos, cada media hora, llegó hora, basta. Así que estoy esperando pacientemente la segunda dosis. Perdón. ¿Cuánto tiene de inmunidad aprox, Carlos, el profesor de Pablo? Tiene la primera dosis desde abril, el principio de abril. ¿Con qué vacuna? Sputnik. No se puede saber en alguien individual, pero entra en el pelotón de las personas que deben tener un 50% de probabilidades de no enfermarse. Sí, bueno, pues nosotros vamos a estar atentos y te vamos a pedir el turno, quédate tranquilo. Bueno, ¿Pero qué hago? Pará, preguntale al doctor, ¿me suicido o no? ¿Qué es lo que hago? No, me parece que ya no tengo ganas. Sí. No, lo que sí ya está, no sé muy bien de qué hablar, ya está, la recibe a Cristalina Georgieva, Alberto es recibido por Cristalina Georgieva, ya está, se solucionó todo, ¿o no? ¿Cómo me gustaría estar? Vos sabés que hay una entrevista donde no estuve yo, que fue la entrevista de Guayaquil entre San Martín y Bolívar. San Martín y Bolívar. Claro. Pero vos tampoco estuviste. No. Pero en función de los resultados sabemos que hablaron. Acá, en función de los resultados, vamos a ver de qué hablaron, ¿entendés? Entonces, ¿estuvieron, no estuvieron? ¿Se miraron? ¿Se sonrieron? ¿No se sonrieron? Vamos a ver. Ahora, quiero creer que cuando se cierran las puertas y se ponen a hablar, hablan en serio. Hablan en serio. El señor Draghi le tiene que haber dicho al presidente en latín, por ser tipo fino: Alberto, déjense de joder, digamos así. Si no van a pagar, por lo menos hagan una presentación educada, razonable. No vengan acá
a pretender que encima ustedes saben cómo funciona el mundo y nosotros estamos equivocados. Pero es pura conjetura. Digo, esto es en función de los resultados. Por ahora vos lo que ves la cosa pública. Estamos haciendo acuerdos positivos, estamos con ustedes, porque eso es medio gratis entre líderes políticos. Después viene el momento de los bifes. Pero la pregunta mía, desconozco, en el minué propio del Fondo Monetario, Cristalina Georgieva recibe, después verá qué le dice al board, que lo reciba personalmente, ¿es un buen augurio? Que yo, por poner, si yo le debo mucha plata a alguien, ni siquiera me recibe, significa que no me va a dar un plan de pagos, ¿o no? Luis, en ese plano, que te reciba no quiere decir nada. Claro. Y que no te reciba capaz que tampoco. No sé cuál es la importancia, pero digo, no exageremos la importancia de los contactos personales. Hola, ¿cómo le va? Que toque el otro. Sobre todo, porque está en el fondo la naturaleza de la negociación y la forma en la cual vos te presentás. Vos vas al Fondo Monetario a decir, no te voy a pagar ni ahora, ni dentro de 10 años, ni de 20 años. Y digamos lo siguiente. El acuerdo de 2018 tenía esta lógica. El Fondo Monetario le dijo a Mauricio Macri, yo te doy plata porque no te prestan más. Con esta plata vas a poder llegar hasta las elecciones. Ojalá ganes las elecciones. Si ganas las elecciones, se van a reabrir los mercados de capitales y con esa plata me vas a pagar. Falló. Claro. Nadie piensa, ni el Fondo Monetario, nadie piensa que los argentinos vamos a honrar el acuerdo de 2018 en cualquiera de sus variedades con esfuerzo argentino. Por eso cuando Cristina Fernández de Kirchner dijo el otro día, no tenemos plata para pagarlo, y medio mundo se rasgó la vestidura, y dije, ¿pero quién pensó que tenemos plata para pagarlo? Entonces, como digo, esta es una negociación sui generis, donde el Estado argentino no tiene mucho apuro porque sabe que plata fresca no va a lograr. Y la señora Georgieva tampoco tiene mucho apuro porque cualquier acuerdo desde el punto de vista técnico va a dejar bastante que desear y ella tiene que enfrentar al directorio del fondo, claro, que es el verdadero desafío para ella, porque el directorio son sus jefes. ¿Y sabés lo que le van a decir? Che, vos arreglate esto y a mí qué me da. Claro. Por eso yo diría, a mí me sorprendería gratamente que vos tuvieras un acuerdo rápido. Yo la impresión que tengo, esto va para largo. Bueno, vamos a algo mucho más doméstico, que como hoy Malamud me dijo que todo es cuestión de medida, que mire el vaso lleno y el vaso vacío, yo lo podría presentar como vaso complicado, más del 4% de la inflación, y como vaso medio lleno es menos que el mes pasado. 4,1 de inflación es ¿qué cosa, profe? Es información, pero no es novedad. Hubiera sido novedad 2, hubiera sido novedad 7, es 4. Ahora, 4, en 4 meses tengo 17, con lo cual el 29% con el cual se elaboró el presupuesto, que nació muerto, está recontra crucificado. Yo diría, mejor que nadie más hable del 29%. Con lo cual, tenés que recomponer toda otra serie de cosas de la política económica. Yo no tengo ningún problema que vos me digas, mirá, se armó el presupuesto sin pandemia, se armó el presupuesto con aumento de subsidios en función de la tasa de inflación, de tarifas, pero no lo podemos hacer. Bueno, hace otro presupuesto. Ahora, si haces otro presupuesto, tenés otra tasa de inflación. Y si tenés otra tasa de inflación, mejor que los alquileres se enteren, mejor que las tarifas se enteren, mejor que el tipo de cambio oficial se entere. Ahora digo, acá volvemos y nos repetimos, somos dos señores grandes aburridos con este tema. ¿No aparece un plan consistente para abordar este 4-4-4-4? Efectivamente. No hay que pedir demasiadas cosas, plan integral, no. Vos lo que tenés que pedir es un mínimo de congruencia. Vos tenés que pedir que los distintos pedacitos de la política económica tengan implícita, por ejemplo, la misma tasa de inflación. Vos tenés que pedir que miembros del equipo económico o allegados, simpatizantes, encima no enloquezcan a los que tenemos que tomar decisiones con ideas raras, con mire lo que le va a hacer, lo intimamos, que esto, que lo... Yo digo, muchachos, ya bastante problema tenemos con los problemas para que encima me calienten la cabeza con que esas cosas que pueden terminar siendo o no. Mínimamente eso. Ahora, mi querido Luis, en la Argentina 2010, en este momento, tenés esta mezcla entre quién manda desde el punto de vista político y quién está a cargo desde el punto de vista del equipo económico. Es una combinación muy complicada. Hoy escuché a algunos colegas tuyos hacer análisis del tipo...
el Papa privilegió más a Martín Guzmán, al que trató con más tiempo, mejor lugar, y etcétera, etcétera, lo cual es un respaldo para que el gobierno nacional considere a Guzmán como el jefe de la economía. A mí me parece un disparate esto, pero no sé. Yo ni pelota le doy esas cosas. Claro, te parece un disparate, querés decir. Claro. A mí lo saludó con la mano izquierda, le sonrió, le guiñó el ojo. Basta, muchachos, vámonos. Yo digo, capaz que alguien de la diplomacia me dice que esto es importante. No digo que no tiene alguna importancia. ¿Saben qué es lo dramático? Cuando se cree que eso puede ser un sustituto a la sustancia. Claro. Uno como economista tiene que decir, déjame proveer la sustancia del acuerdo. Y después sí, enséñame. ¿Cómo lo hago? Sonrío, mando la copia. Después, ¿dónde está la sustancia? ¿Entendés? Un placer, profe, que te llegue la segunda dosis. Yo me voy a ocupar. No llames vos para pedir la segunda dosis, yo me voy a ocupar. Me quedo tranquilo. Como cuando algún funcionario dice, no te preocupes, yo me preocupo el doble. No en tu caso. Te dejo un beso. Gracias. Hasta luego. Vamos a hacer una pequeña pausa y sigo hablando con Regazzoni. No, yo te veía, no lo quise hacer muy largo. Mucha gente recibió la primera dosis a principio de abril y no tiene la segunda dosis. Sí, en el caso de Juan Carlos, sí, pero de Sputnik, exacto. El tema de Sinopharm hay que estar atentos porque como llegó la última tanda, que va a ser la segunda dosis para todos, hay vacunas para todos. El tema es que tienen que chequear. Si no les llegó el mensaje, fíjense, correo no deseado, porque ha pasado, mucha gente se dio la primera los primeros días de abril pensando que no le tocaba por mucho más tiempo, se despreocupó y en realidad ya se está aplicando, Luis. Por eso el mensaje. En el caso de Pablo, que es la segunda de Sputnik, va a tener que esperar. Va a tener que esperar. Mi consulta es saber qué pasa con la segunda de Sputnik. Dice Diana, tenemos temas sobre opinión, te piden de clases presenciales, efectividad de vacuna Chile con 2 dosis. Enseguida lo contesta todo el doctor Regazzoni tras la pausa. 5 minutos para preguntarle a Carlos. Me coloqué el 19 de abril la vacuna india Covishield. ¿Qué onda que nadie habla de esta vacuna? Pregunta. Es la misma que la AstraZeneca, así que esté tranquilo que cuando le venga la de Oxford le van a dar. No va a tener problema. Sí. Tengo 31 años, quiero saber qué riesgo tengo con la vacuna de Johnson & Johnson de contraer trombosis. El riesgo es 1 en 500.000, que es bajísimo, así que se vacune muy tranquila. Y habiendo tenido un episodio de trombosis hace 9 años, ¿se la puede dar a la AstraZeneca? Depende que lo hable con su hematólogo, depende de qué episodio haya sido y qué enfermedad puntual sea, pero en principio no va a tener problema, pero que sí lo hable por las dudas. ¿Hay alguna contraindicación en mezclar vacunas? Preguntan. No, es un tema que está poco estudiado, pero ahora se está estudiando y probablemente no haya ninguna contraindicación y es una estrategia que se va a imponer, digamos. La necesidad lo va a hacer. ¿Alguna marca especial para pacientes trasplantados? No, es todo un capítulo ese porque el problema es cuánta inmunogenicidad genera, porque están inmunosuprimidos. Claro. Pero acaban de salir el paper, lo tiene que hablar con su médico trasplantólogo, digamos, que lo está guiando, pero te diría que hoy todas son efectivas. 2 preguntas. Jorge, tuve dengue, ¿es correcto que no me puedo vacunar? No conozco esa contraindicación. Bernie dijo un día acá, ¿se acuerdan que Sergio Bernie dijo esto? Que él no se vacunaba por eso. Luis dice, tengo cáncer de próstata con metástasis, llevo 4 quimioterapias, mi oncólogo dice que no me puedo vacunar. Que lo converse con su oncólogo. El cáncer activo es un factor de riesgo para COVID y es una indicación indudable de vacunación. Hay que ver en este caso puntual qué es lo que ha ocurrido. ¿Qué tipos de anticuerpos me tengo que medir para saber, Jorgelina, si tengo inmunidad? Ninguno. Que no se mida anticuerpos. No sirve medir anticuerpos para probar la eficacia de la vacuna. Los anticuerpos que se miden en estudios experimentales no son los comerciales. Así que la gente que se quede tranquila se vacunó, que se quede tranquila, viva la pepa, porque la verdad es que las vacunas son muy efectivas y nada, tienen que hacer vida. Es posible que cuidarse, ¿no? Vida normal no, cuidarse. ¿Es posible que le nieguen a una persona la vacuna por tener alergia? Podría ocurrir un reparo. Ahora, si la persona es de riesgo, hay que buscar igual la manera de vacunarla, cambiar la marca de vacuna, prepararlo con corticoides y algún antihistamínico, pero hay que... Debería ser el reclamo esta persona que me pregunta. Tiene que ver a su médico y vacunarse como sea. Betina te pregunta qué opinás del informe del CONICET sobre la disminución de casos en los lugares donde se suspendió la presencialidad escolar. Ayer hice un hilo de tweets criticando científicamente el informe. La parte que analiza las curvas, a mi entender, es un error. El informe no concluye lo que dice que concluye de ninguna manera. Tiene serios errores metodológicos. Bien. Pero bueno, por supuesto, es mi opinión, ¿no? Bea pregunta, ¿enfermedades autoinmunes como tiroides de Hashimoto pueden ser contraindicadas con la vacuna? Nunca escuché. No. No, ahí está.
Es autoinmunidad, ¿no? La gente que tiene una enfermedad autoinmune debería consultar igual con su inmunólogo, con la persona que lo trata, porque hay muchas enfermedades autoinmunes. ¿Por qué me dicen que la vacuna china que me apliqué no tiene la efectividad y que no estoy protegida, dice Mariana? No le sirve de nada, porque a ver si lo digo. Uno personalmente, estas vacunas, ninguna te garantiza nada. Te lo garantiza colectivamente. Por eso insisto, tenemos que tratar de que todos estemos vacunados. Claro. Ese es lo único que nos va a proteger. ¿Las personas embarazadas, las mujeres embarazadas, se pueden vacunar o no? Ahora acaban de salir trabajos, hay vacunas que se pueden usar perfectamente en embarazadas. Aparte, el embarazo es un factor de riesgo, duplica la mortalidad por COVID. Última, me vacuné hace 6 meses, no me dan los números con la Sputnik. ¿Había hace 6 meses Sputnik? No, diciembre. Bueno, ni sigo de siquiera largo. Sanini se había vacunado. No, por eso te digo, hay algo que nos olvidamos, algo que tenemos que preguntar decir sí o sí, nos vamos. Hoy fue un día muy complejo, por la cantidad de muertos, por la cantidad de casos y por la controversia con la vacuna. Que la gente no se haga problema por la controversia por la vacuna es un tecnicismo científico. A los efectos prácticos, las vacunas que están usando en la Argentina son eficaces. Ahora tenemos otros problemas muy serios, que es la pandemia, Luis, que está lejos de estar controlada. Bien, la próxima Venecia hablamos de este tema. Señor, se ha estado muy bien hoy, ¿eh? Bueno, muchas gracias. La verdad gracias. que sí, ¿eh? Le mandamos un beso a Rosario Ayerdi, que de verdad está recuperada y demás. Se quedan en la programación de A24. Soy Luis Novares, nos vemos mañana.